Quizás tendríamos que celebrar la Navidad fuera del tiempo y las fiestas de Navidad. En medio de la agitación y el nerviosismo para preparar todo, para comprar todo, para reunirnos con todos, nos faltan el sosiego, el silencio. La serenidad necesaria para plantearnos y captar qué significa en realidad la Navidad para Dios y para nosotros, en qué y cómo cambia nuestra vida y nuestras relaciones con Él. En qué debe cambiar nuestra sociedad y la historia si somos conscientes y coherentes del hecho de la Navidad. Propongámonos al menos, no dejar pasar a lo largo del año que comienza esta necesaria y preciosa labor de preguntarnos por la Navidad y sus consecuencias. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy, cuarto martes de Adviento, 24 de diciembre del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Salmo responsorial 95. Respondemos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Respondemos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Respondemos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Respondemos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad. Respondemos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 1 al 14. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David,
subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Siempre brillará una gran luz. El poema de Isaías sobrecoge por su hermosura, por su descaro para proponer lo que no se toca con las manos, pero que siempre se sueña. Los profetas siempre son utópicos, pero realistas cuando es necesario. Como canto de esperanza y de gozo, es una exhortación a la alegría. Atrás quedan muchas cosas de la historia de un pueblo, guerras y opresiones, deslealtad y búsqueda de dioses que no tienen ojos ni corazón. Hay, pues, un horizonte de luz para el pueblo. La luz, por tanto, se convierte en el signo de este poema. La luz trae la vida, la salvación, y por eso, hasta la noche es hermosa, cuando en ella hay luz. La luz es, por otra parte, el signo de la gran liberación que el profeta propone al pueblo en nombre de Dios. Liberación que habla de la utopía de la justicia, y con la justicia la paz, Salom, esa palabra clave de la Biblia y de todo corazón humano. La paz nunca se puede dar sin justicia. Bien es verdad que es algo más que el orden, es un bien mesiánico, con todas las de la ley. La tiranía del opresor, su vara, las botas del soldado y el manto manchado de sangre han sido destruidos. La luz siempre evoca la acción creadora y salvadora de Dios. No olvidemos que a muchos esclavos del pueblo les habían sacado los ojos, para no ver, así habían caminado a un destierro. ¿Quién trae todo esto? Un niño. El profeta, desde luego, no piensa en el niño de Belén. Nosotros, sin embargo, solamente podemos leer este poema desde Belén. Es uno de los privilegios de la hermenéutica cristiana. Tenemos todo el derecho a ello, porque podemos ir más allá del poema y de las circunstancias históricas. Probablemente se refería al niño que sería después el rey Ezequías. La utopía se realiza en la historia concreta, humana, entrañable. Un niño, un hijo, uno de nosotros es quien puede traer todo esto. Probablemente se ha podido inspirar el profeta en poemas de entronización, pero es un canto a la justicia y a la paz. Y esto en la tierra no se hace presente si Dios no interviene y nosotros le dejamos intervenir. Eso es Navidad. Se ha hecho presente la gracia de Dios. En la noche de Navidad, esta especie de confesión de fe primitiva, recogida en el texto de la carta a Tito, evoca la grandeza del misterio de esta noche santa. El texto, que viene después de una exhortación a los esclavos, habla de una epifanía, así comienza, y a continuación se desgranan una serie de expresiones llenas de sentido: la gracia, charis, de la salvación; sotería, de Dios para todos; pacin, los hombres. El pensar que la salvación de Dios es para todos los hombres, para la humanidad, es muy importante.
porque Dios se ha hecho hombre por todos. Esto conviene resaltarlo a todos los efectos, porque en el corazón humano es donde debe reinar esa gracia de la salvación de Dios. Por tanto, todos los hombres, esclavos o libres, estamos llamados a ser nosotros mismos en Cristo nuestro Salvador. Todo esto recuerda el hecho de una liberación que el pueblo de Israel ha sentido en sus carnes, confrontar Deuteronomio capítulo 14, versículos 2. Ahora acontece algo semejante, o mejor, mucho más grandioso, por nada, desde luego que no, nadie puede ver a Dios, ni a su Salvador Jesucristo, viviendo en la impiedad y en la injusticia, Acebella, Adiquía. No es simplemente por el pago de una vida ética y moral, como en cierta forma se puede leer el texto. Es algo que va mucho más allá de la vida del mundo, de los criterios del mundo y de la impiedad del mundo. Se trata de tener una experiencia nueva del Dios que tiene un proyecto absoluto, la salvación de todos los hombres. Y esto comenzó a ser realidad en la encarnación. Todo esto se escribe con la mano de Dios. Y la historia nueva de la humanidad no puede escribirse sin el Dios Salvador. Cur Deus homo. ¿Por qué Dios está entre nosotros? Henos aquí ante el gran texto de la noche de Navidad. La Navidad de Occidente se ha expresado siempre en la noche, por este relato primoroso, hemos de reconocerlo. El mundo no celebraría la Navidad sin esta narración, aunque sea en esa noche que antes del cristianismo era divino pagana, era la celebración del solsticio de invierno y la fiesta del sol invicto, y ahora es divino humana. Lucas, su creador, se ha cubierto de gloria como escritor y como teólogo, quizá no tanto como historiador. Hay muchas maneras de leer e interpretar el conjunto, que en realidad debería contemplar los versículos 1 al 21, pero la última parte se reserva para otro día del tiempo de Navidad, o para la misa de la aurora, donde se celebre. El conjunto narra e interpreta lo que significa el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías y el Señor en la ciudad de David. Los tres títulos que llenan de contenido el anuncio del cielo. Habría que decir muchas cosas desde el punto de vista exegético y narrativo. Pero nos vamos a reducir a lo más esencial. El Evangelio de esta noche está planteado en dos momentos. En el primero, versículos 1 al 5, se muestra la autoridad del César, dueño del imperio, del mundo de entonces. Un dogma, un decreto suyo, moviliza a los oprimidos y esclavos de su autoridad y de su poder. Si analizamos lo que de histórico hay en todo esto, quizás no podamos aceptar cada uno de los pormenores de este relato. Pero entre esos sometidos estaban los padres de Jesús que tienen que ponerse en camino, que es una constante del Evangelio de Lucas. Jesús antes de nacer ya está caminando, como cuando su madre va a visitar a Isabel. La elección de todo esto por parte de Lucas puede responder a la historia, pero sería lo menos importante el probarlo. Lo que verdaderamente nos debe llamar la atención es cómo el Dios del mundo, Augusto, era considerado divino, un Dios, quiere censar, controlar, someter, hacer pagar tributo a todos los habitantes del mundo, oikumene. Y es eso lo que pretende Lucas que se considere como causa de un acontecimiento de gracia y salvación, la visita de Dios a los que no tienen derecho y libertad y, por lo mismo, al mundo entero. En contrarréplica al decreto y a la autoridad del Dios de Roma, Augusto, que ha construido un imperio sobre la esclavitud y la injusticia. El segundo momento, versículos 6 al 14, quiere presentarnos al Dios de verdad, según Lucas. Las cosas van a ser bien distintas a todos los efectos, un grupo de pastores se van a convertir en los emisarios de la voz y el proyecto de Dios, lo que es verdaderamente extraño. Estos no tienen la autoridad de Quirino para llevar a cabo su cometido. Tampoco hay un decreto, un dogma,
como en la primera parte, sino una voz celeste, la del ángel del Señor y la gloria, Kabod, que los envuelve. Todo es demasiado irreal por el contraste que se representa. Se podía haber elegido unos emisarios más dignos del testimonio que habían de dar. La intencionalidad, pues, es querigmática, se dice, proclama que Dios, cuando parece que todo está perdido para los sin ley, sin derecho y sin nombre, tiene una palabra que decir y visita a los suyos. Cuando María no encuentra acogida para dar a luz, el cielo muestra que nada hay imposible para Dios. El Salvador, el Mesías y el Señor ni siquiera tiene sitio en la ciudad de David. Cualquier letrado hubiera interpretado que la ciudad de David era Jerusalén, pero los ignorantes pastores aciertan con la otra ciudad de David, la verdadera, la primitiva, la que había perdido su rango y su historia. En el caso de la tradición primitiva recogida por Lucas es Belén, pero nosotros tenemos derecho a interpretar que Belén es más una ciudad teológica que histórica. Desde el cielo se les da un signo, Semellon, un niño envuelto en pañales y acunado en un pesebre, Padme, vaya signo, existe relación entre los títulos de quien ha nacido, Salvador, Soter, Mesías, Cristos y Señor. Kyrios, con este signo, desde luego que sí. Pero solo para quien tiene el alma y la conciencia de los pastores y los marginados, de los sin poder. Pues he aquí lo extraordinario y la grandeza de la noche de Navidad, se trata de signos muy humanos que hacen posible hablar de una noche divino-humana, como ya hemos apuntado. Nadie reconocería a un personaje de tales títulos en un niño empañado, que es lo primero que hace una madre cuando da a luz a su hijo. Para unos ignorantes y pendencieros pastores era muy poco para reconocer al Salvador y Señor. Y sin embargo no se equivocaron, lo humano es verdaderamente reconocible. La historia que comenzó desde la tiranía de un decreto, la convierte Dios, por obra y gracia de su decisión salvífica, en una historia de liberación y de amor. Dios, pues, está entre nosotros porque quiere divinizarnos a todos, humanizándonos, ¿cómo? El himno de los ángeles, como colofón, lo deja claro, con el don de la paz que Dios entrega a los que ama, los que son objeto de su benevolencia. Efectivamente, Navidad se escribe con la mano del Dios vivo y verdadero que sale a nuestro encuentro. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.